mí me gusta muchísimo preparar mis personajes muy a fondo, estudiarlos mucho. La gente se cree que te estudias el texto y lo sueltas, pero no es eso. Tienes que buscar cómo ha sido la vida de los personajes. Escribo libros enteros hablando del personaje, de lo que me voy inventando sobre él, sobre su memoria, sobre lo que les ha pasado hasta llegar al momento de la obra, y luego en los ensayos voy probando las cosas y las voy poniendo de pie. Y así, entre unas cosas y otras, de unas líneas que están escritas en una hoja de papel, consigues sacar un personaje que es alguien de carne y hueso, de verdad, con alma, con vida y con espíritu. Mi abuela paterna, había sido actriz lírica, o sea que cantaba zarzuela, en Zaragoza, en el Teatro Principal de Zaragoza. Y mi padre era actor del cuadro de actores de Radio Madrid, y yo iba a veces a ver las grabaciones, o bien de los sainetes, o bien de los seriales que hacían. ¿No puedo cantar? ¡No puedes cantar! Yo canto las 20 copas y canto la Traviata y os doy con el ar de bastos si viene a mano. ¡Estamos! Vamos, me entusiasmé con eso. A los 12 años llegué a la conclusión clarísima, pero clarísima, nítida, de que quería ser actriz. Ya empecé a estudiar en la escuela de Pepe Franco, que era compañero del cuadro de actores de Radio Madrid, pero él tenía una escuela en la que han estudiado muchísima gente mayor que yo o de mi generación. Los que tenían compañía iban a las escuelas de teatro cuando necesitaban una persona joven en la compañía, pues iban a la escuela de teatro y yo me acuerdo, don José me decía, anda, haz la Serafina del Vergonzoso en Palacio. Entonces yo salía ahí, recitaba mis cosas, hacía una escenita y me cogían o no. Amelia de la Torre fue una de las veces a la clase. Ese monólogo de Serafina da mucho de sí, porque puedes hacer comedia, cosa triste y tal. Y se lo recité y me cogió para hacer concretamente la gira de la muchacha del sombrerito rosa, que es como empecé a trabajar profesionalmente. Y bueno, eso fue una experiencia maravillosa, fue mi primera gira teatral profesional en furgoneta, con todo lo que suponía a los 17 años, ir de gira, las cosas que pasaban, que te decían, te podría estar horas hablándote de anécdotas en pensiones donde después de decirte que sí, que tenías habitación, cuando decías que eras actriz, decían, uy, no, pues no tenemos habitación. En fin, muchas cosas de esas, de cómo era España entonces. Se hacían todos los pueblos y ciudades del norte de España y era todo el verano. De ahí eso pasamos al teatro, al Arlequín, que fue el mismo año que yo comencé a estudiar primero de filología románica en la facultad. Eso era tremendo porque hacíamos 14 funciones a la semana, es decir, hacía 2 diarias y acababa naturalmente a la 1:30 de la mañana o algo así. Me volvía, me acuerdo, a casa en metro, porque ya había metro, y por la mañana tenía que ir a las 9 de la mañana o a las 8, incluso alguna clase, concretamente el latín vulgar era a las 8 de la mañana y pasaban lista. Después de pasar lista me dormía en el banco de la facultad y algún amigo, si me llamaban para decir algo, me decía, es que te han llamado y estamos trabajando tal cosa. Vale. En el 69 entré a trabajar en Televisión Española y ahí trabajé muchísimo, sobre todo con González Vergel. Fui a hacer un pequeño papel, me acuerdo que era con Agustín González, y cuando acabó él daba la vara a todo el mundo, venía y decía, tú olvídate de este trabajo y tal, y llegó a mí y me dijo, ¿y tú? Yo estaba achantada ahí diciendo, a ver qué me dice este hombre, y me dijo, tú eres muy buena, él hablaba así, y eres tan buena que la semana que viene vas a protagonizar la novela de la semana. Y así fue, así empecé en televisión, de protagonista. Hasta el año 70 me hinché a hacer televisión porque lo combinaba mejor con la facultad que el hacer teatro. El teatro que yo veía que se hacía aquí comercialmente no me seducía nada, me parecía un rollo. Yo estaba dispuesta a dejar la profesión y dedicarme a dar clases. Y en estas llegó Margallo y en un día que estaba haciendo doblaje, en una sesión de doblaje, me contó
todo lo que ellos hacían, que yo sí que había visto lo que ellos hacían, pero consideraba que era teatro amateur, lo que hacían en los colegios mayores y en algunos sitios, pero estaban montando la Castañuela y me contó todo el proyecto de la Castañuela y así pasé al teatro independiente pues en el año 70 para hacer la Castañuela. Ellos hacían un trabajo que se estaba haciendo en Europa, era un trabajo distinto al que se hacía aquí en el Teatro Comercial, incluso en el Teatro Nacional. En 1964 emigraron a Europa 192.299 españoles. ¡Os quejáis de vicio! La Castañuela 70, que era la obra que estaba haciendo en ese momento Tábano, fue el descubrimiento, primero, de una forma de hacer teatro divertidísima, en la que participábamos todos. Es mentira que el texto fuera colectivo, eso se dijo, se ponía, porque de hecho todos participábamos en el texto, pero era un texto de Juan Margallo y de Alberto Alonso. Era como si fuera una revista, una cosa de variedades, pero muy politizada. No me esperaba que llegara a ser lo que se convirtió. Hacíamos humor que basado en el doble sentido, en donde la gente entendía y su risa era: sé lo que me quieres decir y estoy de acuerdo contigo. Nos reíamos primero de nosotros mismos como actores y luego de lo que contábamos y sobre todo de lo que queríamos contar y no nos dejaban. Es más, eso fue muy importante para la Castañuela. Hubo canciones que nos prohibieron enteras y que entonces, en vez de cambiar la letra o suprimirlas, lo que hacíamos era tararear el texto, con lo cual la gente imaginaba que detrás de ese tarareo había un contenido de tipo político. A veces imaginaban más de lo que había. Fue una cosa clave en el teatro independiente. Luego se les ocurrió la tonta idea de suspenderlo de mala manera, no suspendieron la obra. Llevaron una gente de extrema derecha que hicieron una provocación lanzando unos panfletos y tal, justo 2 días antes de que viniera Nixon a España. Había todo un sketch sobre el imperialismo y entonces no querían que estuviera haciéndose esa obra. Como nosotros sabíamos que iba a venir esta gente, habíamos traído también gente, digamos, afín a nuestro ideario y se pelearon entre ellos. Entonces se suspendió la función y ya se prohibió. La Castañuela 70 yo creo que sí fue un hito, primero porque no era la mejor obra, por ejemplo, era mejor obra La boda de los pequeños burgueses, que luego estrenó Goliardos, en la cual me colé y estuve. Era un teatro, digamos, de más calidad, pero lo que tuvo la Castañuela fue una explosión de que el público sintiera que nos comunicábamos. O sea, fue una explosión de traer a público nuevo que no era el que iba habitualmente al teatro en España. Nos reunimos el grupo y empezamos a plantearnos el vivir de ese trabajo. Yo todavía hacía bastante televisión, con lo cual nadie vivía todavía del trabajo del Tábano. Todos vivíamos, pues cada uno hacía otras cosas. Iniciamos un paso que para mí fue un paso fundamental, que es el de profesionalizar los grupos independientes. Cuando en Tábano ya hicimos, por ejemplo, la ópera del bandido, ya nos repartíamos una pequeña cantidad, o sea, un sueldo, un caché, que lo hacíamos mensual, no lo hacíamos por función, pero ya empezábamos a malvivir, a sobrevivir compartiendo piso y haciendo muchos equilibrios, pero a vivir de eso. Con cosas además muy valiosas, como yo, por ejemplo, cuando tuve mi hijo y mi hijo mayor, que lo llevaba de gira, y se decidió que aparte del dinero que tenía como sueldo y como lo que ahora se llamaría dieta en gira, pues me daban una pequeña cantidad añadida para que yo no tuviera... Yo iba por la vida con el camping gas y la batidora y tal, para dar de comer a mi niño, pero para que me pudiera comprar pañales desechables y potitos, por ejemplo, pues se me daba una pequeña cantidad de más. Eran cosas que ocurrían en el Independiente que pretendían que fueran compañías muchísimo más avanzadas políticamente y sobre todo socialmente en este caso. Para mí ha sido una fase importantísima en toda mi vida, porque yo no estaría haciendo teatro si no hubiera descubierto el teatro independiente, si no hubiera estado allí.
lo habría dejado posiblemente. Me fui a Barcelona por amor. Coincidió con que el Teatro Villarroel se planteaba no solamente programar, sino hacer producciones. Uno de los directores que dirigían en ese teatro era el que hoy es mi marido y con el que yo entonces tenía una historia, y bueno, pues me fui a Barcelona por eso. Y allí formamos una compañía que se llamaba La Favorita. En el primer montaje que hicimos, que fue un infantil, estaba Loles León, que luego fíjate lo que ha llegado a ser Loles. Hicimos una gira, allí se implicaba la Caixa, entonces es que el teatro, allí el teatro independiente estaba muchísimo más estructurado, digamos, que en Madrid. Era una compañía en la que, por ejemplo, entró el Brujo, el que ahora es el Brujo, Rafael Álvarez, porque formamos una compañía llamando a gente que antes había estado en el TEI, que éramos muy amigos, que luego han ido pasando, como yo, a hacer otro tipo de teatro que ya no era independiente. En el montaje, por ejemplo, en el segundo que hicimos, que se llamaba Tenía dos pistolas con los ojos blancos y negros, que también era un texto de Fo, que dirigía José Antonio Ortega, que es quien es mi marido hoy en día, el padre de mi hijo pequeño. Cuando tuvimos el niño, lo hicimos, digamos, programado para que yo pariera justo para poder estrenar, porque una cosa que a mí me horrorizaba era tener hijos y quedarme en casa encerrada. Entonces las dos veces los he tenido para poder estrenar después y llevarme el niño al camerino y estas cosas que yo he hecho toda la vida. Las compañías de independientes se fueron, no es que desaparecieran, es que nos fuimos diluyendo. El teatro comercial empezó a ser distinto y había una cierta competencia desleal, porque ya hacían lo mismo que hacíamos nosotros en Independiente, se hacía a lo mejor en María Guerrero con muchísimos más medios. Me llamó José Luis Gómez, iba a hacer Bodas de Sangre y Kitty Mamber se había quedado embarazada, no sé si estaba muy avanzado el embarazo, total, tenía que sustituirla, me hizo una prueba porque él me había visto siempre haciendo comedia y dudaba si yo podía hacer bodas o no. Luego, por razones de fechas, Kitty dio a luz a tiempo y lo hizo Kitty Mamber. Estrenó Bodas de Sangre en Madrid y en Almería, creo, y luego a Kitty le salió una peli y justo el día que yo fui a ver la función estaba Gómez y me acuerdo que llegué a casa y le dije a José, me van a llamar para la gira de bodas, porque Kitty me dijo que le había salido una película y que quería hacerla. Entonces fue Gómez que me metió en eso y a partir de ahí yo empecé a unir cosas. Todavía hice alguna vez, o sea, todavía montamos compañía, todavía con La Favorita hice cosas después de Bodas de Sangre, todavía he montado con Alicia Sánchez, montamos compañía para hacer el acompañamiento. Quiero decir que todavía he hecho bastantes cosas de independientes entremezcladas. José Antonio y yo seguimos trabajando de vez en cuando. Él empezó a hacer monólogos. El primero creo que fue La Tigresa y otras historias, una cosa de Fo, con Manel Barceló. Hizo un monólogo que era impresionante, de calidad, primero porque Manel es un actor extraordinario, los textos eran muy buenos, pero luego porque José Antonio es un extraordinario director de actores. Y entonces me dijo, oye, podríamos hacer un monólogo tú y yo. Y yo nunca he querido hacer monólogos, es algo que no me gusta porque no me gusta estar sola en el escenario. Entonces, un día que íbamos a un viaje, creo que a Roma, descubrimos que una novela que él y yo habíamos leído y nos había entusiasmado, estaban haciendo, descubrimos en el periódico, que en Milán estaban haciendo un monólogo basado en esa novela. Escribimos al autor y nos mandó el texto. Fue algo muy especial para mí, me valió el primer premio de teatro que tuve. Me han propuesto más monólogos y lo odio. El año 24, cuando tuve la gran desgracia de la vida, de que muriera mi hijo, yo estaba preparando un monólogo de Max Schaub, que lo acepté porque era muy importante, era un texto maravilloso sobre cómo llegó el fascismo a Alemania, a Austria en concreto, y era un texto que me pareció
Lo acepté porque me parecía muy oportuno. Luego, como coincidió, este personaje hablaba mucho de la muerte de su hijo en la cárcel en España y, en fin, hablaba de todos estos temas, pero como hablaba de la muerte del hijo, el día que me ocurrió a mí, que lo estaba preparando, di una patada al texto y no volví a mirarlo. Afortunadamente, quien lo iba a dirigir y el director del teatro lo entendieron y no lo hice. Pero quiero decir que es la única vez que yo he vuelto a estar tentada a hacer un monólogo, porque a mí lo que más me gusta en el escenario es estar con los actores, escucharlos y mirarlos, y estar solita es una sensación de fragilidad y de vacío muy grande. Estamos bajo la protección de la Virgen, le rezaremos una novena. Si es preciso, nos crucificaremos al pie de la Virgen de los Desamparados. ¿Y no sería más práctico contratar un abogado? Mi entrada en el universo Almodóvar fue porque yo estaba haciendo el Sor Rata de Callejón sin tener nada que ver con él. Él había dado los derechos para hacer la obra. Éramos una compañía estupenda que hizo muchísimos bolos, hicimos muchísimo en Madrid y Pedro Almodóvar vino un día a un ensayo. Y entonces, bueno, después de darnos una serie de indicaciones, me dijo, tú lo estás haciendo exactamente como lo tienes que hacer. Y tanto es así que vas a hacer, en mi próxima película, vas a hacer un personaje. ¿Quién se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital? Que por si fuera poco tiene una suegra yonki y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. Te has vuelto loca, Leo. Entonces me llamó para hacer La flor de mi secreto. Pero la realidad es así, Alicia. Que hice un personaje muy bonito, por cierto. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. Y nunca más me ha vuelto a llamar y de repente ahora, acabo de hacer la última película de él, acabo de hacer un personaje muy pequeño, de una sola, lo que era una página, pero muy bonito. La última frase me dijo, tenemos que volver a trabajar. Incluso yo le insinué que por qué no dirigía algo de teatro. Pero eso son cosas ya del futuro que no me quiero meter. Berta Riaza es una actriz que para mí era como mi guía, lo que yo quería ser, el tipo de actriz que ella era, con todo su sentido del humor, su ironía, su buenísimo hacer. Cuando me llamaron para hacer Las bicicletas son para el verano, yo la llamé, ella hizo el estreno de Las bicicletas son para el verano cuando se estrenó la primera vez, y le dije, si tú no me das la alternativa, yo no puedo hacer este personaje. Bueno, si nos dejan los chinos. Pero también van a entrar los chinos en esta boda. Entonces me invitó a su casa y me estuvo contando, yo le decía, cuéntame secretos de esta madre, y me estuvo contando pues puntos de vista de ella. Fue como mi imagen, porque aquella obra, que también tuve un premio con ella, fue un montaje de los que yo recuerdo como mejores. Los premios me llevo muy bien con ellos. Si me lo dan, me pongo muy contenta, me da mucha alegría y me siento muy reconocida y me da mucha alegría. Pero si no me lo dan, no pasa nada. Tengo el de Homebody Kabul. Estaba como actriz de reparto, o secundaria, no sé cómo se llama, y estaba Vicky como protagonista y nos lo dieron a las dos. Eso fue una inmensa alegría, porque nos hubiera dado mucha rabia, tanto a una como a otra, haberlo disputado y que lo hubiera ganado la otra. O sea que eso fue estupendo. Y esa es una obra magnífica, de las que mejor recuerdo. Suraichar, Seporihai no, temed el día en que dejen niños pequeños desamparados. Matujodreus marmidoni, sumorransmibari, mohambeistarransmibari. Tenía al inicio del segundo acto un monólogo en el que hablaba en 5 idiomas. Es curioso porque me costó muchísimo memorizar en Dari y en Pastún, que son los 2 idiomas que se hablan en Afganistán, pero también hablaba en alemán, en francés, en ruso, alguna frase. Conecté con organizaciones feministas afganas, que creo que son las mujeres más valientes que existen en el mundo. Desgraciadamente, otra vez, tienen que volver a serlo. Pero en aquel momento yo trabajé muchísimo, me aprendí todo lo que no sabíamos, porque aquí se ignoraba todo sobre Afganistán, y aprendí mucho sobre todo lo que ha ocurrido en aquel país. Fue un trabajo, yo diría que un trabajo en el que de alguna forma se trabajó como trabajamos en El Independiente, haciendo mucho esfuerzo de estudio
de lo que ocurría, de estudios de todo lo que ocurría alrededor de la obra. Ocurrió lo mismo con La Orestiada, que la hice antes con Mario Gas. Fue como una vuelta a todo el trabajo del Independiente. Me da igual que aprobéis o condenéis mis actos. Este es Agamenón, mi esposo, ya cadáver. Y todo fue obra de mi mano, digna de un diestro artesano. Era una versión extraordinaria. La versión que hizo Carlos Trías dejó las 3 horas que duraba La Orestiada completa, la dejó en 1 hora y media, sin meter ni una palabra que no estuviera en el texto griego, y es más, respetando el ritmo del texto griego. Trabajar en Mérida, que es de las sensaciones más estupendas que puede tener un actor. La emoción del público la recibes de una manera muy especial. Está mucho más cerca de lo que parece. No sé si es la estructura o no sé qué es, pero ese público que parece que son tantísimos, pues están muy cercanos. La Hécuba que hice después con Las Troyanas, también dirigido por Mario Gas, fue de las cosas que más impresión me han dejado en la vida. Aquel final que yo subía en lo alto y tenía a los, creo que son 3.000 espectadores o algo así, los tenía como a la altura, como debajo, diciendo el texto, entre cohetes, entre humo, con las chicas subidas ahí a 8 metros. Aquello fue una experiencia, pero de las más inigualables. En general, los trabajos que he hecho con Mario han sido muy bonitos. Mi relación con los directores es muy dialéctica. Me gusta que sea muy dialéctica. Yo soy bastante disciplinada, pero me gusta mucho... trabajo mucho en casa, entonces me gusta mucho llevar una propuesta de personaje, que lo tengo muy estudiado, pero me gusta mucho escuchar que el director también traiga una propuesta de personaje hecha y que el resultado sea el conjunto de la idea que tenemos el director y yo. Una vez hecho eso, como me decía Mario Gas, me dejo llevar por la intuición y me gusta mucho que cambien las cosas, porque creo que el teatro funciona así, cambian en función de lo que te está dando el compañero y luego también te altera la reacción del público. Ver llorar al público con algo que yo estoy haciendo me emociona muchísimo, me dobla la emoción. Por ejemplo, en el final de Bodas de Sangre, cuando recitaba el cuchillito... Con un cuchillo. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Y esto es un cuchillito que apenas cabe en la mano. En el montaje de Pablo Messiez tenía a mi hijo muerto en los brazos. Y cuando recitaba el cuchillito, ver, como se lo decía al público, ver la reacción del público y ver que el público estaba llorando me emocionaba. A mí más hasta días que me costaba terminar, porque llorar en escena es una cosa para mí no me gusta, porque te altera muchísimo todo lo que, la voz y todo lo que te está pasando. Con Julián había trabajado ya en Las bicicletas son para el verano. Me acuerdo que además fue muy bonito porque Pablo Messiez, cuando me llamó, que yo estaba en Tenerife rodando Yucatán, y me llamó y me dijo que si quería hacer La madre de Bodas de Sangre. ¿Traes el reloj? Sí. Tenemos que volver a tiempo. Qué lejos vive esta gente. Yo había hecho La novia con José Luis Gómez, le dije que me parecía maravilloso, que era como un objetivo que se me había quedado ahí colgado, hacer La madre. Y le dije que sí. Y entonces me dijo una cosa muy entrañable, porque él trabaja, los actores argentinos son muy de trabajar con tus propios sentimientos, y me dijo, ¿y qué te parece si llamo a Julián Ortega para hacer El novio? Y le dije, me parece maravilloso, me parece lo mejor del mundo. Y dice, ya, pero es que no sé cómo te vas a sentir, porque como se te muere... Y yo le dije, fíjate lo que es la vida, yo le dije, no, a mí no se me muere, se le muere a la madre.
A mí me parece maravilloso trabajar con él y me dijo él una frase muy bonita que es que quiero probar cómo es la relación entre dos personajes, madre e hijo, que traen la relación de casa. Ah, ¿eres tú? Los jinetes del alba, Hola, madre. Pasa. de Vicente Aranda, se rodó para hacer una serie de televisión. Luego se convirtió en una película. Pero yo creo que fue una de las primeras veces que yo hice lo que se llama una serie, digamos, seguida. Y luego de repente me llamaron para sustituir, una vez más, a Kitty Manver, que había hecho la primera temporada había hecho La mujer del Fari. El médico me ha dicho que... A ver, es un género que yo no había trabajado mucho. Es decir, no lo había trabajado nunca. Me parecía muy raro hacer una serie de ese tipo. Yo era La mujer del Fari, yo lo hacía como si hubiera sido, la mujer de Agamenón en el escenario. Lo hacía con toda mi alma. Tiene un lado positivo. Si salen mucho en la tele, te van a ver en el teatro, que en definitiva para mí lo que más me gusta. Entonces hacía muchas giras y lo que más me gusta es que me vayan a ver al teatro. Estuve todo el verano haciendo bolos y firmé muchos autógrafos y yo firmaba como La mujer del Fari. Yo no firmaba a Gloria Muñoz porque todo el mundo venía a preguntarme, ¿es usted la mujer? Yo siempre decía, cuando me preguntaban, pobrecito Luis, que Dios lo tenga en su seno, pero cuando me preguntaban, ¿usted es la mujer del Fari? Yo decía, Dios me libre, porque no me parecía lo más indicado, pero sí, yo hacía La mujer del Fari y nadie sabía cómo me llamaban ni nada por el estilo. Bienvenidas. No tenéis alternativa. ¿Qué tenemos que hacer? Para unas chicas como vosotras será coser y cantar. Las señoras de Lampa creo que ha sido lo más divertido que yo he hecho en televisión. Era un momento que estaba haciendo, no me acuerdo qué obra de teatro, y como ya estaba mayor, porque cada vez estoy más mayor como corresponde, y le dije a mi representante, oye, no quiero combinar este año televisión con teatro porque no puedo, porque es agotador. Y me dijo, tú solo léete este guión. Lo primero que hacía, abre la puerta y mete el pie dentro de la puerta, la empuja y le pega un tiro entre las cejas a la otra señora. Siguiente secuencia, entra en el ascensor con 3 chicas, cuando sale del ascensor las 3 chicas están muertas. Siguiente secuencia, está tomando un daiquiri con no sé quién y cae muerto. Siguiente, le corta una oreja a un secuaz y dije, yo esto lo quiero hacer. No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario. No puedo creer. Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla. He hecho poco cine. Lo que pasa es que he hecho cine muy... o bien un personaje muy bonito o bien una película muy bonita. O sea, yo estoy muy contenta del cine que he hecho. Pues qué bien que nos acompañes. Anda, que tienes un marido que no te lo mereces. En La vida alegre tenía uno de los mejores gags de la historia del cine español, que lo improvisamos en un coche y yo llevaba a Colomo en el suelo dándonos indicaciones. Luego hice La madre del bola. ¡Pablo! ¡Pablo, vuelve! ¡Pablo, hijo, ¿dónde vas? ¡Vuelve! Que también, siendo un personaje secundario, es un personaje precioso. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Ojalá te mueras ya, hijo de puta! ¡Déjame en paz, mi niño! Sí, yo también creo. Creo que me voy a tomar una cerveza. Mi primera protagonista, que fue mi querida Cofradía, que ahí fue una apuesta de la directora, de Marta Díaz de López, una apuesta por mí. Ese sí que fue muy difícil porque me pidió que no sonriera en toda la película. Virgen Santísima. Ella es una directora que mantiene que no se haga comedia, sino que el resultado sea comedia, que es una cosa que a mí me gusta mucho hacerlo así como actriz. Luego, Yayo Cáceres pretendía que yo hiciera un monólogo, La mestiza, que fue un trabajo magnífico, un personaje de los más bonitos que he hecho en mi vida. Yo le dije que a mí no me gustaba hacer monólogos, entonces llamó a Julián porque le pareció que para mí podía ser divertido y a él le gustaba mucho como actor. Un día dijimos, estábamos en un ensayo y dijimos, qué bien trabajamos juntos, tío, es que da gusto
cómo nos enrollamos, cómo nos entendemos, y él, que había escrito ya varias obras, tiene publicadas con anterioridad alguna y otras están sin publicar, me dijo: voy a escribir una obra para ti, para mí. A medida que vas siendo mayor, los personajes en sí, los personajes mayores suelen ser más complejos porque tienen más vida que los personajes jóvenes, pero además tú también vas ganando complejidad con la edad. Yo tengo que decir, porque si no, no me quedaré a gusto, que el personaje más bonito que he hecho, de los muy bonitos que he hecho, porque he tenido una suerte inmensa, y el más bonito que he hecho ha sido el que escribió para mí mi hijo Julián, que hicimos juntos en Ira. Él había jugado con todas mis habilidades cómicas y dramáticas, y además con todos mis contenidos ideológicos, y había jugado con todo eso, de manera que el resultado para mí fue un personaje maravilloso. Antes de morir escribió una obra para mí, donde él no aparecía porque decía que le llamaban para que trabajara conmigo y que no quería, que quería un poco descolgarse. Entonces dejó escrita una obra para 3 mujeres, se llama Ángela en el infierno. Yo quiero moverla y que esto sea, no digo un cierre, porque mi carrera espero que no creo que la cierre nunca, mi vida profesional, pero sí quiero que sea un homenaje, quiero que la ilumine su hermano. Yo crecí en los teatros. Mis primeros recuerdos son en un camerino, haciendo dibujos, o las fichas del colegio, mientras mi madre se maquillaba para salir a escena. Después me solía escapar entre cajas para ver las funciones, o me sentaba en el patio de butacas para ver los ensayos y veía cómo las obras iban tomando forma. Yo creo que así, sin darme cuenta, estaba aprendiendo el oficio. Porque, bueno, yo desde muy pequeño tenía muy claro que quería dedicarme a esto. Pero también sabía que no me veía encima del escenario, ¿no? Pero, bueno, la luz me fascinaba. Me parecía casi magia, ¿no? Cómo podía convertir un espacio vacío en cualquier lugar y cómo ayudaba a los actores a transmitir lo que representaban en escena, ¿no? Así que, bueno, decidí dedicarme al diseño de iluminación, y para esto el apoyo de mi madre fue fundamental. Desde el principio mi madre me dio libertad, me dio mucha confianza y sobre todo me enseñó a amar esta profesión, ¿no? A amar el teatro. Con el tiempo hemos coincidido en varios montajes, hemos trabajado varias veces juntos. Me iluminó cuando hicimos El Señor Ye ama a los dragones, que es una obra que hicimos en Matadero, dirigida por Luis Luque y autor Paco Becerra, y él hizo la iluminación del espectáculo, hizo una iluminación preciosa. Cuando acabó el estreno, el gran Juan Gómez Cornejo me dijo: Gloria, tu hijo te ha escrito un poema lumínico. Recuerdo perfectamente cómo no tuvimos casi ni que hablar, ¿no? Ella abría la escena con su movimiento y yo desde la mesa de luces iba ajustando tiempos e intensidades para acompañarla. Otro recuerdo muy especial, quizá el más hermoso que tengo, es cuando montamos juntos Ira, un texto de mi hermano Julián, en el cual ellos dos actuaban y yo hacía la iluminación, ¿no? Fue un trabajo que hicimos en familia y creo que fue muy especial para todos nosotros. Y bueno, nos quedamos con las ganas de repetir esta experiencia con Ángela en el infierno. Otro texto de mi hermano Julián que no pudimos representar, pero que he hablado muchas veces con mi madre que sería muy bonito el poder hacerlo juntos en familia, porque sería, yo creo que uno de los mejores homenajes que podríamos hacer a mi hermano. Yo no me voy a jubilar, creo que voy a acabar mis días en escena. Pedí la jubilación porque así me lo recomendaron en la Seguridad Social. Yo me jubilé, de hecho estoy jubilada desde los 65 años, tengo 77. El día que me concedieron la jubilación
fue justo el día antes de empezar el ensayo de Emilia. Quiero decir, yo les dije a los de jubilación, pero yo no me voy a jubilar, sigo así, sigo trabajando. Una cosa curiosa es que desde el momento en que yo me jubilé no he parado de trabajar. Ahora mismo estreno la obra que estoy ensayando, Las Gratitudes, dirigida por Juan Carlos Fischer. Es una obra basada en una novela de Delphine de Villaine. Es una obra muy bonita, muy emotiva, pero que también tiene bastante carga. Bueno, no voy a contar la obra porque eso va para otro momento. He trabajado con gente maravillosa y conozco gente maravillosa de la profesión con la que no he trabajado. Quisiera dejar, cerrar, dejar como fuente de inspiración tanto profesional como personal, como ideológica y como todo, a la que fue presidenta de la AISGE, a la que yo le debo el premio Actúa, porque fue ella quien insistió y quien pidió que me lo dieran, que es la grandísima y nunca suficientemente recordada Pilar Bardem, a la que esté donde esté, le mando mi beso más grande.